Buenas tardes, amada iglesia, les saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Estamos nuevamente reunidos en nuestro canal de YouTube para poder grabar una palabra del Espíritu, una palabra que viene del corazón de Dios para tu vida, para alimentar tu espíritu, para alimentar tu vida espiritual, para que crezcas, para que vayas avanzando en todos los propósitos de Dios. Amén. Bueno, en esta semana tenemos una palabra preparada muy importante que va a edificar tu vida. Vamos a orar al Señor para que Él tome el control. Padre, en el nombre de Jesús, sujetamos todo a tu voluntad. Padre, sujetamos tu perfecta voluntad a esta palabra. Enséñanos, háblanos, redargúyenos, direcciónanos, Padre amado, y que todo, Señor amado, lo que tú tienes planificado y creado para nosotros se pueda cumplir en el nombre de Jesús. Disponemos nuestra vida en tus manos, nuestro espíritu en tus manos, para crecer y para poder avanzar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta semana, amados, vamos a entrar en una palabra que tiene muchos textos bíblicos porque tenemos que escudriñar lo que el Señor nos quiere hablar. Y lo primero que Dios nos va a enseñar es su voluntad en el hombre. La palabra se llama la voluntad de Dios en el hombre. Amén. ¿Cuáles son los propósitos que Él tiene para ti y para mí? Vamos al libro de Proverbios 21:1. Dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. A todo lo que quiere lo inclina. Todo está bajo la soberanía de nuestro Señor. Y el libro de Jeremías 18, del 6 al 10, dice así la palabra de Dios: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro de la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, para derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Aleluya. Y en un instante hablaré de la gente del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciese lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. O sea, todo está bajo la soberanía de nuestro Dios. La voluntad de Dios está sobre nuestra voluntad. Dios tiene desde el principio de los tiempos su voluntad sobre el hombre, pero el hombre no obedece. El hombre no quiere hacer lo que el Señor le está enviando. La voluntad de Dios es la causa última de todas las cosas y todo se origina en la voluntad de Dios. Todo lo que existe, los astros, el universo, nosotros mismos, todo lo que tus ojos pueden ver está creado bajo la voluntad de nuestro Dios, la voluntad perfecta de Dios. La causa de las primeras cosas es que nosotros obedezcamos a su voluntad. Amén. El libro de Salmos 135 también nos habla algo muy importante. Salmos 135. Mira, amado, la palabra que te está edificando tu vida es la que te va a formar. Si tú tomas esta palabra con respeto delante de Dios, vas a crecer. 135 del 5 al 12 dice: porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Y todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de su depósito los vientos, y él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales. Amén. Tal 12. Envió señales y prodigio en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos los siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. A Sehón, rey amorreo, Og, rey de Basán, a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo.
Toda la voluntad de Dios se ha hecho a través de los tiempos. Los tiempos están pasando. Las dispensaciones han ido pasando a través del tiempo de la tierra. Pero Dios siempre ha sido soberano en cada dispensación. Todo lo que ha ocurrido ha estado bajo su voluntad. Él ha sido desde el principio soberano. Por eso nosotros, amados, tenemos que entender que la voluntad de Dios siempre estará primero que la nuestra. Y tenemos que aprender a obedecer esa voluntad. Amén. Vamos a ver la voluntad decretiva. ¿Qué es la voluntad decretiva? Dios pone su voluntad en todo lo que Él ha decretado que debe suceder, ya sea que Él lo cumpla efectivamente con su mano o que permita que ocurra por medio de la iglesia. La voluntad decretiva es lo que Él decreta, ya sea como Él lo quiere hacer, moviendo su mano directamente o a través de la iglesia se va haciendo la perfecta voluntad de Dios. La voluntad preceptiva es la regla de vida que Dios ha trazado para sus criaturas morales, indicando los deberes que le impone. La primera siempre se cumple en tanto que la segunda es desobedecida con frecuencia. Primero, Dios decide lo que nosotros tenemos que hacer. Dice que Él nos pone reglas para cumplir su perfecta voluntad. Y nos traza a nosotros toda su voluntad, indicando qué deberes debemos hacer. Pero siempre esto se cumple, pero en la segunda también nosotros fallamos. O sea, mi voluntad se opone a la voluntad de Dios y lamentablemente muchos caen y decaen no haciendo la voluntad del Señor. Vamos a ver la voluntad secreta. Deuteronomio 29:29, la voluntad secreta. Esa es la voluntad perfecta de nuestro Señor. Lo que a Él le corresponde, nada más que a Él. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Dios tiene mucha revelación para la iglesia. Hay un poder entregado a la iglesia de autoridad y de revelación. Nosotros a través de la escritura, a través de la búsqueda, a través de la relación con el Espíritu Santo, vamos recibiendo mucha revelación. Y el Señor nos va mostrando y el Señor nos va revelando. Pero hay una voluntad secreta que solamente le pertenece a Él, la cual esa voluntad no la revela a nosotros. Hay misterios que el Señor, estando ya en su presencia, Él nos mostrará todas esas revelaciones con un cuerpo glorificado y podremos entenderlo y podremos disfrutar su perfecta voluntad. Amén. Esta es la voluntad decretada de Dios que en su mayor parte está escondida en Él. En el Salmo 115:3 vamos a ver cómo a través de la Escritura Él también muestra que Él tiene cosas guardadas porque a Él le ha placido así y Él lo hace como Él quiere. Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho. O sea, su voluntad en todas las cosas. Gloria al Señor. Vamos al libro de Daniel. Amén. Vamos a ir a través de la palabra. Daniel, capítulo 4. Capítulo 4, 17. Dice así la palabra de Dios. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Esta es la voluntad, la soberanía secreta de Dios. Dios entrega, amados, a su iglesia y a quien Él quiere, porque no a toda la iglesia, sus secretos, sus misterios, sus verdades. Lo que Él quiere revelar
lo entrega para que la iglesia sea edificada. Nosotros tenemos que buscar esas revelaciones como pueblo de Dios. Tenemos que buscar los misterios, los secretos, lo que Él tiene para la iglesia, para edificación, para construcción, para saber lo que Él quiere cumplir en nosotros. Y Dios tiene las cosas preparadas para los vasos de honra, los vasos de misericordia. Por eso tenemos que buscar esa vivencia en el Espíritu, cuidarnos para vivir en una relación plena con el Señor Jesús. Amén. Bueno, aquí también vamos a ver el versículo 35 de Daniel 4:35. Dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano, y quien le diga: ¿qué haces? ¿Quién le puede decir al Señor: ¿qué haces? ¿Quién puede preguntarle a nuestro Padre eterno, sabio, poderoso: ¿qué hace? Si Él todo lo sabe, todo está sujeto a Él. Él es la sabiduría. Dice la palabra de Dios: yo soy la sabiduría. Yo soy la sabiduría, aleluya. Entonces en Él somos nosotros sustentados. Por eso tenemos, amado, que entender la palabra del Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Mira, en el libro de Romanos 9:18 al 19 también hay una palabra que es muy edificante para nuestras vidas. Romanos 9 del 18 y 19. Dice así. Dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. De quien quiere tiene misericordia, y él al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién le puede decir al Señor: ¿por qué no le tocas? ¿O por qué endureces tu corazón? Si Él sabe todas las cosas. Él conoce el corazón del hombre que le sirve, y también conoce el corazón del hombre soberbio, del altivo, del orgulloso, del que no permite que la gloria de Dios descienda sobre ellos y lo inunde y lo empape de su gloria, para poder Él ser usado para todos sus propósitos. Amén. Vamos a ver la voluntad revelada. Es generalmente la voluntad del precepto revelado en la ley y en el Evangelio. Mira, Mateo 7:21. Mateo 7:21 nos dice una palabra muy poderosa que nosotros tenemos que manejar siempre y saberla y entenderla, el significado. Mateo 7:21. Dice así la palabra de Dios. Amén. Esta es una palabra de sentencia. Nunca os conocí. Dice la palabra, la voy a leer hasta el 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aleluya. Una sentencia que está sobre los corderitos, sobre el impío, sobre el que no es de Dios, el que no recibe del Señor, y que aún algunos está insertado en la iglesia, en las iglesias evangélicas, trabajando para Dios supuestamente, pero no es así. Hay mucho pueblo que es parte del pueblo de los impíos y están en los caminos del Señor. Por eso dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. Cuando nosotros somos de Dios, damos fruto, y damos fruto para bien. Pero estos que trabajaban para Dios, supuestamente, y que hacían cosas, hasta dice que los demonios se sujetaban porque lo hacían en el nombre de Jesús, el Señor le dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores, apartaos de mí. Por eso, amado, nosotros tenemos que buscar la gloria de Dios, buscar la realidad de la palabra de Dios, para que nadie nos engañe, para que no vengan estos lobos rapaces y nos
pongan una venda en los ojos, nos turben y nos saquen de los propósitos de Dios, sabiendo que somos la iglesia del Señor. Y ahí mismo, Mateo 12:50, dice así la palabra de Dios: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aleluya. Bueno, la libertad de la voluntad de Dios actúa libremente. Dios determinó libremente a quién o a quienes creará. Así también los tiempos, los lugares, las circunstancias de su existencia, la marca, la senda de sus criaturas racionales determina su destino y lo utiliza para cosas elevadísimas que son completamente del Espíritu de Dios, propósito suyo. Aunque no nos dota de libertad personal, sin embargo la voluntad divina de Dios siempre está sobre nuestras acciones. Mira qué importante entender esto. A pesar que Él nos capacita de una libertad personal para hacer, subir, bajar y querer o no obedecer, Él dice que su voluntad al final domina nuestras acciones. Cuando Él quiere cumplir su voluntad, cuando Él ya tiene algo establecido para nuestras vidas ministeriales, personales, dice la palabra que domina nuestras acciones la voluntad del Señor. Amén. Bueno, aquí podemos ver Job 11:10, cómo el Señor trabajaba también con este varón. Job 11:10, amados, tenemos que manejar la palabra del Espíritu, manejar la Biblia, saber lo que el Señor nos está entregando a través de la palabra. Job 11:10 dice: si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Eso es soberanía de Dios. Si Él pasa, aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Dice Job. ¿Quién podrá decirle al Señor: ¿por qué estás aprisionando? ¿Por qué estás llamando? ¿Por qué estás pasando con juicio sobre esta situación? ¿Quién podrá, dice la palabra, contrarrestarle? Amén, gloria al Señor. Amados, tenemos que ir avanzando con la palabra. Isaías 49:9. Isaías 49:9 también nos habla el Señor y nos enseña algo poderoso. Dice: para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán pastos. Pastos. Perfecta voluntad de Dios, perfecta voluntad de Dios. Yo recuerdo en muchos lugares que anduve en República Dominicana predicando en las cárceles de varones. Muchos presos eran libres, muchos presos recibían la palabra predicada. Y era algo glorioso ver cómo esos hombres que estaban presos físicamente tenían una libertad espiritual porque el Señor les había entregado una palabra revelada. Y muchos recibían mucho del Espíritu y muchos eran transformados, aún trabajando en un liderazgo dentro de una iglesia, dentro de sus cárceles. Eso es glorioso, amado. La palabra nos enseña que hay que visitar al preso, hay que llevarle alivio. Amén. Aquí lo dice la palabra: para que le digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos, porque ellos van a ser libres a través de la palabra de nuestro Señor. Gloria al Señor. Bueno, amado, la libertad de Dios es racional, con determinación propia. Dios tiene razones para hacer lo que hace y Él elige un fin más bien que otro y preferiría entre muchos medios. Él decide cómo se hacen las cosas, qué medios Él va a usar para cumplir su voluntad. Dios no puede querer algo que sea contrario a su naturaleza. Todo lo que Él hace es conforme a su santidad, conforme a su honestidad, conforme a su naturaleza de sabiduría, de revelación, de gracia, de amor. Aleluya. Dios tiene un poder soberano. La omnipotencia de Dios, la omnipotencia y omnisciencia de Dios es el poder que Dios tiene para ejecutar su voluntad. Su poder es irresistible y total. Dios hace la voluntad de Él y la cumple. El libro de Jeremías 49:9. Dios lo que decide lo cumple, lo hace y en el tiempo en que Él lo ha determinado.
Jeremías 49:19. Dice, he aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escondido la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿Y quién será aquel pastor que me podrá resistir? ¿Quién podrá cambiar mis planes? ¿Quién podrá decidir por lo que yo he decidido? ¿Quién podrá enfrentarse a mí? Dice el Señor. Cuando Él es la sabiduría, Él es la gracia, Él es el poder, aleluya, el poder absoluto de Dios. Eso significa que hay una capacidad que Dios tiene de hacer todo lo que Él desea hacer y aún lo que no desea hacer y cuando no quiera hacerlo. Todo dentro de su soberanía. Poder absoluto es la eficiencia divina cuando se ejecuta sin la intervención de causales secundarios. Cuando Él pone su mano y hace las cosas. El poder dirigido de Dios es el poder por el medio del cual Dios hace lo que ha decretado hacer, lo que Él ha ordenado y dispuesto que se haya. Todo lo que Él determinó se hace, se cumple en el tiempo de Él. El poder dirigido es la eficiencia de Dios cuando se ejercita mediante la operación ordenada de causas secundarias. Todo Dios lo tiene planificado, amada iglesia. Todo Dios lo tiene ya creado, formado. Por eso nosotros como iglesia tenemos que entrar en la obediencia. Tenemos que entrar en el propósito divino de nuestro Señor. Saber que su voluntad está sobre mi voluntad. Que yo no tengo una voluntad propia, sino que es Dios el que tiene que dominar todos mis caminos y mis senderos. Él me tiene que mostrar la senda. Yo debo permitir, mediante la búsqueda, la relación íntima con el Espíritu Santo, yo debo permitir que esa gracia obre en nuestra vida. Esta palabra, amado, esta palabra es para que entiendas que tu voluntad no tiene valor delante de la voluntad de Dios. Él no se equivoca. Nosotros nos equivocamos, fallamos. Cuando a veces tomamos determinaciones sin consultarle a Dios, fallamos. La palabra de Dios dice, apartado de mí, nada podéis hacer. Todo lo que hacemos sin el Señor nos va mal. Pero cuando pedimos la dirección, cuando buscamos su revelación, ahí viene la gracia. Y nosotros empezamos a caminar en completa rectitud de vida del Espíritu. Esta palabra, amado, que sea de edificación para tu vida y de construcción para tus caminos. Te dejo esta palabra en el nombre de Jesús. Sigue caminando en victoria en tu vida y que el Señor nos pueda seguir uniendo en un solo espíritu. Nos vemos la próxima semana en el nombre de Jesús. Amén.